Nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Y para eso vamos a continuar en nuestra introducción al Sermón del Monte. El título del día de hoy es Una justicia mayor. Seguimos hablando de lo mismo, pero ahora un principio general para la verdadera religión. Un principio general para la verdadera religión. Y estaremos en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Pero oremos primero. Señor bendito, te rogamos de tu asistencia, de tu provisión a través de tu Espíritu Santo, como hemos cantado, que pueda dirigirnos hacia esa verdad, hacia los principios escriturales, y que con autoridad, oh Señor, implantes tu palabra en nuestros corazones, y que nosotros respondamos también a esa autoridad que ejerces en nuestras vidas. Ayúdanos a recibir tu palabra, no como palabra de hombres, a pesar de la debilidad del expositor, sino como lo que es, como la palabra de Dios, con todo su poder y autoridad sobre nuestras vidas. Bendícenos, oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un principio general para la verdadera religión. Mateo 6, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como parte de nuestra introducción al Sermón del Monte, hoy continuaremos con una quinta sección de este sermón, la cual podríamos decir, como en las anteriores, existe una estrecha relación con lo que ya se ha mencionado. Primero, nuestro buen Señor nos enseñó cuáles eran aquellas características básicas del carácter de todo ciudadano del reino de los cielos, a través de las bienaventuranzas. Segundo, luego vimos cómo estos cristianos que han nacido de Dios pueden ejercer tal influencia en este mundo, siendo la sal, siendo la luz en la tierra, para la gloria del Padre. Tercero, vimos cómo fue, en este caso, descrito su relación, la relación de Cristo con la ley de Dios, enseñándonos que Él no vino a abolir la ley, sino que fue enviado justamente a cumplir cada jota, cada tilde de la misma. Cuarta, la cuarta sección, hablamos de el llamado de Cristo a sus discípulos, que fue la última sección que estuvimos considerando, el llamado de Cristo a sus discípulos a amar a nuestro prójimo con un tipo de amor, evidentemente, que procede de Él y que se excede al amor común o al amor natural de los hombres. Por lo tanto, ahora llegamos a esta quinta sección del Sermón del Monte, que inicia justamente con el primer pasaje del capítulo 6. Esta quinta sección se va a extender hasta el versículo 18. Y el Señor continuará su enseñanza sobre la justicia, que tiene el matiz de todo esto que estamos considerando. Y aunque ya se trajo en pasajes anteriores, se habló con respecto a eso, al tema de la justicia mayor con respecto a los escribas y fariseos, en lo referente a la bondad, a la pureza, a la honestidad, al amor, cosas en las cuales ya hablamos. Ahora, en esta quinta sección, nos dirigirá a considerar una justicia un poco más práctica en el marco de la religión y de la piedad. Para asuntos, como veremos luego en las siguientes semanas, para asuntos como el dar, la oración y el ayuno. Como dice John Stott, al parecer la justicia que está enseñando el Señor Jesús tiene dos dimensiones. La parte moral, que ya consideramos en las primeras, en las 6 ilustraciones anteriores, en los pasajes anteriores, y la parte religiosa, para lo cual ahora nos dará 3 ejemplos bastante prácticos en los siguientes pasajes. Debemos reconocer entonces que hay mucha sabiduría de parte del Señor en este sermón, cuando Él usa esos ejemplos o esas ilustraciones que decidió darnos en el marco de este sermón. No fueron al azar, no fueron como una improvisación, sino que justamente Él quería enfatizar diferentes aspectos, diferentes ámbitos de suma importancia, y que podamos considerar entonces los esfuerzos, la dedicación que se resaltan en estos aspectos desde el punto de vista que debemos de considerarlos. Por otro lado,
están también las personas que han escogido un camino de vivir en su cristianismo sin religión. Hay otros que dicen, bueno, yo voy a vivir solo sin religión. Y el compromiso con la iglesia es cada vez menos o cada vez más nulo. La oración es reemplazada quizás por las conversaciones con las personas. Y cualquier otro tipo de requerimiento de devoción religiosa se lo ve como pocos beneficios para sus vidas o como no necesario. Ese es un grupo de personas. Hay otros, en cambio, que dicen, bueno, yo voy a ser estricto en mi ámbito religioso, público o privado, en la iglesia, en el hogar, y todo lo que hacen en ese ámbito es de suma importancia para ellos, y todo lo que hacen lo hacen con la mayor dedicación y con mayor de sus esfuerzos, pero lamentablemente en muchos casos es solamente para ser reconocidos por ello. El Señor Jesús desea que sus discípulos no se vayan a ninguno de esos dos extremos, a quienes desechan la religión por un lado, o a quienes la practican para ser vistos. El Señor trata y considera que sus discípulos no deben de considerar esos extremos. No hay necesidad de elegir entre la piedad y la moral, entre las cosas religiosas en la iglesia y el servicio activo en nuestras labores generales, entre amar a Dios y amar al prójimo. No hay que escoger entre una de ellas. Ambas cosas somos llamados a realizar. No podemos dejar de hacer ninguna de ellas. Ambas forman parte de la justicia cristiana. Si vamos a ser diferentes como cristianos, como discípulos de Cristo, será por la vida práctica de ambas cosas, de ambas áreas. Y en esto va a consistir el llamado del Señor a su pueblo con respecto a la justicia religiosa, a contrastar la ostentosidad y el vacío de los fariseos y el formalismo mecánico o frío de los paganos bajo una religión cristiana, que no solo son cosas que hacemos para ser vistos o para cumplir, sino que también son prácticas que surgen de un corazón regenerado, que las realizamos todos los días. Coram Deo, delante de Dios nuestro Padre, quien las conoce y las examina plenamente. Vamos a considerar entonces nuestra exposición del día de hoy, este principio general en 3 puntos principales. La advertencia, guardaos; la motivación, ser vistos; el resultado, la recompensa, y unas breves aplicaciones finales. Veamos entonces el primer punto, la advertencia. Leo el pasaje nuevamente, versículo 1 de Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Como hemos leído y como también podemos considerar, todo este sermón tiene una unidad de pensamiento que está siendo explicada por el Señor. Es un sermón, es un solo sermón, lo que para nosotros están siendo muchas exposiciones. Pero es un solo sermón que tiene una unidad con todo lo que ya se ha dicho. Cuando leemos la exposición del pastor Martin Lloyd-Jones sobre este pasaje, él nos recuerda que hay peligros latentes en nuestra propia práctica y vida cristiana, así como lo hay también en nuestras relaciones con otras personas en este mundo. Hay peligros. No debe ser extraño para un creyente describir eso, especialmente si dedicamos algo de tiempo, por ejemplo, a leer biografías de siervos del Señor de antaño. Sabremos que todos, o en su mayoría, siempre pasaron por diversas dificultades en su contexto que les tocó vivir. Se encontraron en diversos tiempos, incluso algunos tiempos en periodos llenos de amargura, incluso perdiendo por momentos el gozo, la felicidad de la vida cristiana. Y también el análisis que se concluye de todo esto es que muchos de esos motivos, muchas de esas circunstancias que llegaron a atravesar fue justamente por descuidar algunos aspectos de los cuales el Señor hoy quiere enfatizar en este principio, que debemos de cuidarlos. Hay personas que están muy equivocadas en su vida religiosa, y hay otras personas que parecen andar bien en ese sentido, pero debido a las tentaciones sutiles que enfrentan constantemente, erran en los aspectos más prácticos de la vida cristiana. Y justamente el principio que el Señor Jesús quiere darnos es hacer énfasis en que debemos iniciar este aspecto, este principio, con un examen de los detalles antes de continuar. Necesitamos examinar los detalles antes de continuar.
Y conforme avancemos en el capítulo, vamos a darnos cuenta de cómo esto nos llevará a ser muy confrontador, como ya lo ha sido hasta ahora. E incluso podría percibirse por momentos como algo doloroso, al punto que puede ser que, como alguien dice, uno de los capítulos más incómodos de la Biblia. Se examinará nuestra religión, eso es lo que se va a examinar. Nuestra religión, nos será mostrada nuestra religión frente a un espejo. Y con nuestros ojos podemos ver claramente, y se nos llevará también a estimular nuestra propia humillación, con la intención de que seamos evidentemente más humildes delante del Señor en la práctica de nuestra religión. También Charles Simeon tenía un lema y un propósito. Cada vez que él predicaba de manera expositiva las Escrituras, su lema era humillar al pecador, exaltar al Salvador, promover la santidad. Yo diría que toda la predicación de Cristo en este sermón tiene ese mismo propósito. Claro está que Cristo lo cumple más a la perfección. Y estos pasajes, al parecer, tienen una mayor intensidad en ese primer punto, humillar al pecador. Tienen una mayor intensidad en ese sentido. Hay una advertencia inicial que debemos de considerar dentro de este principio. Como creyentes deberíamos estar siempre dispuestos a escuchar las advertencias del Señor, con la intención, primero, de conocernos mejor y también evitarnos muchos dolores. Dispuestos evidentemente a escuchar lo que el Señor quiere decirnos. El hombre natural, sabemos, el hombre natural cree conocerse a sí mismo. Usted ha escuchado personas que dicen que tienen el control de ciertas cosas, se conocen a sí mismos, saben hasta cuándo, según ellos, pueden ir o no pueden ir. El hombre natural cree conocerse a sí mismo, cree tener el control de todos los asuntos. Por ende, para ellos no es importante hacerse una evaluación propia de su vida, al punto incluso que lo ven como una pérdida de tiempo, y cualquier intención o cualquier esfuerzo por conocerse a sí mismo en las diferentes áreas es una pérdida de tiempo para ellos. Pero gracias al Señor por el Sermón del Monte, estamos frente al Sermón del Monte expresado por Cristo, quien nos lleva como pueblo de Dios a vernos tal cual somos, sin apariencias, sin máscaras, sin fingimientos, porque es la única forma, en este sentido, en que seamos advertidos de lo que realmente somos. Y evidentemente, al ser advertidos, podemos tener la probabilidad, al darnos cuenta de quiénes somos, tenemos la probabilidad de acudir a Cristo para perdón, para santificación y para tener una plenitud de vida con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando hay aquellos vestigios en medio nuestro, esos vestigios que todavía están allí, ese viejo hombre que todavía está allí, que se levanta, que muchas veces quiere echar a perder la plenitud y la satisfacción de la vida cristiana, entonces tenemos que estar advertidos. Hay que considerar, hay que examinar. Y este primer pasaje propone que para vivir este principio general que gobierne la vida religiosa del cristiano, lo primero que debemos de hacer es observar, guardarnos, cuidarnos. ¿De qué? De no vivir la religión en el dar, en la vida de oración y en la mortificación, en la práctica de ayunos. No vivir esos aspectos u otros en la vida de la religión cristiana, no vivirlos bajo una práctica vacía, superficial y sin propósito verdadero que traiga gloria a Dios y que también nos beneficie evidentemente a nuestras almas. El Señor entonces llama la atención a sus discípulos con una solemne advertencia: guardaos, tened sumo cuidado, presten mucha atención. Una verdadera piedad o una verdadera religión, si es externa, viene como resultado de acciones que salen de un corazón piadoso. No es de forma contraria. Muchas veces pensamos, o los hombres piensan, que yo voy a practicar la religión para que eso cambie la parte interior, cambie mi corazón. Ese no es el propósito. Ese no es el principio. Una verdadera piedad, una verdadera religión externa, las cosas que hacemos de manera externa en la religión, son resultado, deben de ser resultado de un corazón piadoso. No funciona al revés.
Muchos pueden llegar a pensar así, lo pensaban así en los tiempos de Cristo, evidentemente también lo hay en nuestros tiempos. Muchos están acostumbrados y piensan que al llevar a cabo ciertas acciones externas, sin considerar lo que hay en el interior en su corazón, pueden llevar a cabo esas acciones externas y pueden tener algún beneficio de ellas en ese sentido, sin importar lo que hay en su corazón. Llevar a cabo muchas acciones religiosas, cambiar de alguna manera, como que eso va a cambiar de alguna manera su interior. Eso es un error. Tengan cuidado, dice el Señor. No piensen ni actúen así. No hagan cosas para ser vistos o para tener una mejor reputación de los demás o pensando que de esas cosas van a recibir algún beneficio en su interior. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, y usted debe recordar eso, todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios, corandeo. Aquel que conoce los secretos más íntimos de nuestro corazón, lo que usted está pensando ahorita, pues Dios ya lo sabe. ¿Cuánto va a durar el sermón? ¿Qué voy a comer hoy día? Ya tengo que irme a hacer esto, por acá. El Señor lo sabe. Él sabe si aquellas acciones, todas en general, todas esas acciones que parecen justas de manera externa, en el ejemplo del pasaje, el dar, orar, ayunar, y añado, el cantar, el leer, el asistir, el ayudar, el servir, Él sabe si son en realidad actos justos que vienen de un corazón justificado. En los verdaderos creyentes, quienes han sido capacitados por Dios con un corazón lleno de compasión y de amor, buscará evidentemente la práctica de la verdadera piedad, sin esperar ningún tipo de alabanza, ningún tipo de reconocimiento de los hombres, sino por un sencillo deseo y anhelo interno de saber que se encuentra delante de Dios realizando eso. Alguien podría pensar, hay cierta contradicción en el Señor con respecto a esto. Antes, en los pasajes anteriores, en Mateo 5:16, se dijo que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En ese pasaje, evidentemente el Señor está promoviendo que los creyentes, por medio de su buen testimonio, de vidas justas, de vidas piadosas delante del mundo, vivan de esa manera para que el mundo pueda conocer al Dios Padre, que está en los cielos. Pero ahora nos dice en este pasaje, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y alguien puede decir, bueno, una cosa me dice que se muestre y después ahora me dice, mejor no se muestre. No hay ninguna contradicción en verdad, dado que ambas expresiones son válidas, no se contraponen, porque están tratando asuntos distintos. En el pasaje de Mateo 5:16, evidentemente el Señor confronta a los creyentes, nos estaba confrontando básicamente hacia nuestra cobardía. Nos está diciendo, aquellos que no quieren dicen que son cristianos, no quieren ser luz, no quieren ser sal de la tierra, no quieren alumbrar, no quieren dar sabor al mundo. Entonces ahí está confrontando nuestra cobardía. Eres un creyente, muestra esa fe al mundo. Pero ahora en el pasaje del Mateo 6:1, Cristo está advirtiendo a los creyentes contra la vanidad, contra la ostentosidad. Por eso dice que la motivación de algunos para vivir su religión era para ser vistos por los hombres. Entonces no hay una contradicción entre un pasaje y el otro. Como dice Bruce, unos son advertidos en mostrar cuando somos tentados a esconder, y otros son advertidos de esconder cuando somos tentados a mostrar. Entonces ambos pasajes no tienen ninguna contradicción. Al parecer es la razón por la cual el Señor Jesús dice a sus discípulos, guardaos, manténganse despiertos de mente para evitar este peligro. Somos muy propensos a dejarnos llevar rápidamente por el orgullo, la vanagloria, el ego. Por lo tanto, impidan que su práctica de piedad tenga como objetivo principal su propia vanidad personal. Observa, presta atención a tus propios actos de piedad, no sea que se deslicen y busquen ser vistos o reconocidos por los hombres. Una verdadera práctica de la piedad tiene como objetivos y propósitos
más altos, un amor desinteresado, totalmente contrario a lo que hacían algunos escribas y fariseos como práctica. En Mateo 23, versículos 5 al 7, Mateo 23, 5 al 7 dice: todo lo hacen, estoy leyendo en otra versión, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar sobre la frente y en los brazos cajitas con textos de la Escritura y vestir ropas con grandes borlas. Desean los mejores puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, ser evaluados con todo respeto en las calles y que la gente los llame maestros. Claramente el Señor quiere advertir a sus discípulos sobre estos pecados que se habían popularizado e incluso normalizado en aquellos tiempos. Muchos de ellos anunciaban sus ofrendas para que los hombres vieran cuán generosos habían sido. Y otros oraban en lugares visibles y públicos en voz alta para que la gente los admirara de su religión y su piedad. Y asimismo otros ayunaban poniendo sus rostros demacrados y tristes para enfatizar que estaban siendo muy duros y rigurosos consigo mismos. Esto no deja de ser solo una práctica externa, en verdad, no una verdadera piedad o religión. Hay otros ejemplos en la Escritura de hombres que no tuvieron cuidado de esto y que su final no fue el mejor. ¿Ustedes recuerdan a Saúl? Saúl, quien luego, evidentemente, de haber recibido instrucciones de parte del Señor, las desobedece. El contexto es 1 Samuel 15. Versículo 30, el contexto, los pasajes anteriores. Samuel desobedece a Dios, no tuvo cuidado de esto, evidentemente, se le ordenó destruir a los amalecitas, y cuando fue confrontado por el profeta Samuel, le ruega, le pide, en 1 Samuel 15:30, y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Su aparente arrepentimiento contrasta con su deseo de ser honrado delante de los hombres. Y aunque sucedió como él solicitó, al final sabemos que sus acciones de piedad delante de Israel no sirvieron de nada. No sirvieron de nada, ni delante de Israel ni delante de Dios, quien conocía su corazón. Eso es un ejemplo en este sentido de alguien que busca la aprobación de los hombres. El rey Usías también, en la Escritura, en 2 de Crónicas, el contexto del capítulo 26, versículo 16, dice, 2 de Crónicas 26, 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso fue lo que hizo este rey. Aunque empezó bien en su labor delante de Dios, por no haber tenido cuidado de su propio corazón, pretendió luego que no iban a existir consecuencias de llevar a cabo una labor que estaba reservada para los sacerdotes. Como si la adoración a Dios fuera un asunto unilateral que los hombres pudiéramos disponer conforme a nuestra propia disposición o preferencia. Claramente, el corazón del rey Usías se ensoberbeció, no tuvo consideración y terminó evidentemente no de la forma más adecuada. Ananías y Zafía, en el Nuevo Testamento, el contexto de Hechos 5, particularmente ahorita el versículo 8, Hechos 5:8 dice: entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Su pecado principal no fue, antes que la ambición egoísta, la ambición económica egoísta que tenían, fue la ambición de querer que los hombres piensen muy bien de ellos. Ese fue su pecado principal. Es decir, vendimos en tal cantidad y lo dimos todo. Algo como eso. Cuando no había sido así. Entonces, esa ambición de querer que los hombres piensen bien de ellos, hablando de la pareja, entonces, el ser visto como discípulos prominentes, generosos en la obra de Dios, era eso lo que predominaba en su corazón y los llevó a tales acciones. Cuando lo que en verdad había en su corazón era hipocresía.
Y es un buen ejemplo también cuando alguien quiere aparentar algo por mucho tiempo e incluso se desprende de cosas materiales, es dadivoso, pero no por generosidad de un corazón regenerado, sino porque busca el reconocimiento o quiere que su ego sea alimentado en algún sentido. Es una actitud también incorrecta. Y por último, en estos ejemplos, Simón el Mago, Hechos 8, versículo 19. Hechos 8, 19 dice: dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. De igual manera, tenemos a alguien que estuvo dentro del contexto, escuchando el Evangelio, llevando a cabo prácticas conforme al Evangelio, pero al parecer la ambición principal de este supuesto discípulo fue obtener. Él estaba haciendo todo eso porque quería obtener el reconocimiento, el honor de los apóstoles y las demás personas. Él pensó que ese poder milagroso que venía del Espíritu de Dios le iba a dar ese estatus, ese reconocimiento. El Señor nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Si el Señor Jesús nos advierte de algo, es estrictamente necesario que pongamos atención a tales peligros. Por un lado, la hipocresía, y por otro lado, la vanagloria. Son peligros reales y muy dañinos en la vida de los discípulos. Por lo tanto, consideremos seriamente las verdaderas motivaciones de lo que hacemos. Eso nos lleva al segundo punto: la motivación de ser vistos. Leo el pasaje de Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuídense de lo que está diciendo, lo que hemos dicho. Cuídense de actuar, de hacer justamente delante de los hombres para ser vistos por ellos, como si nadie más conociera lo que ustedes hacen. ¿Quiénes, en este caso, quiénes en verdad o cuáles son en verdad las motivaciones por las cuales hago esas cosas? ¿Cuáles son esas motivaciones? Aunque siempre se enfatiza, a veces se dice que hay una disyuntiva en nuestra alma, la disyuntiva entre elegir agradar a Dios y elegir agradar a los hombres. El pastor Martin Lloyd-Jones dice: al final, si usted desea agradar a los hombres, eso termina siendo una decisión de agradarse a uno mismo. Es decir, la motivación principal en muchos casos de hacer cosas para los hombres termina siendo un deseo propio, personal, de ser vistos, ser reconocidos o agradarse a sí mismo. Termina siendo al final eso. Nuestro verdadero deseo entonces no es agradar a los demás, sino que siempre cedemos a dichas pretensiones, porque aquellos que nos rodean sabemos que si hacemos aquellas cosas, al final ellos tendrían un mejor concepto u opinión de nosotros. Y es precisamente la advertencia del Señor: guardaos, examina la motivación, porque muchas veces hay cosas que podemos hacer que parecieran ser desinteresadas, pero igualmente tienen rasgos de un sutil egoísmo. Recuerda, todos los hombres y mujeres, todos de forma natural, siempre hemos buscado la alabanza o el reconocimiento de los demás. Un esposo quiere el reconocimiento de su esposa. Los hijos quieren el reconocimiento de sus padres. Todos en general, de manera natural, hacemos algo para ser vistos. Y ustedes saben que en esta época de las redes sociales, eso es un clic, está allí el mostrar, el ser vistos, ¿no? En ese sentido. Entonces, muchos hacen estas cosas para ser vistos por los demás. De hecho, a muchos ni siquiera les interesa el reconocimiento, la alabanza de Dios, sino que desean la alabanza de los hombres. Viven para ser vistos por ellos. Piensan mucho en el qué dirán, en el qué pensarán los demás de mí. Eso llena mucho su mente, sus pensamientos. De hecho, las palabras del Señor Jesús, en el pasaje que estamos, en Mateo 6, no usa el singular para describir esta motivación. Dice, o usa el plural, delante de los hombres, para ser visto por ellos. En otras palabras,
Lo que buscan estas personas es un reconocimiento multitudinario, grandes cantidades de espectadores, llegar a un K de me gustas o de vistas. Entonces, hay una plenitud en eso, encuentran plenitud en eso, que las personas lo vean, lo reconozcan. El mandamiento de Cristo entonces difiere totalmente de esas motivaciones. Los discípulos del Señor, su iglesia, no realizan obras, no realizamos obras con el propósito principal de que sean contempladas o admiradas o glorificadas por los hombres para nosotros recibir ese beneficio. El propósito principal de todo creyente es glorificar a Dios, vivir para Él, disfrutar de Él. En esa está nuestra plenitud. Sin embargo, es importante reconocer cómo identificamos esta motivación orgullosa de nuestro corazón. ¿Cómo identificamos esto? Primero, debemos de saber que cuando hablamos del orgullo, no es algo externo, sino que es una actitud interna del alma. Es decir, usted no va, antes de venirse acá, tenía en su armario blusa, en el caso de las mujeres, falda o saco, orgullo, me lo voy a poner. No funciona así. No es algo externo, ¿no? Es una actitud interna del alma que puede llegar a residir tanto en la mente, en la voluntad o incluso en nuestros afectos de cualquier hombre o de cualquier mujer. ¿Ok? Entonces hay un orgullo mental. Ese orgullo mental es la disposición o es una disposición corrompida por la cual cualquier persona se cree mejor o más excelente de lo que realmente es. En su mente está convencido de que es mejor. Se cree mejor y más excelente de lo que realmente es. ¿Usted recuerda la escena del fariseo que fue al templo a orar? En Mateo 18, versículos 11 en adelante. Es un ejemplo común de esto. ¿Pero por qué? En este aspecto de un orgullo mental. El pasaje dice, Mateo 18:11, perdón. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, dice el pasaje. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, lo puso al último él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Entonces, esta presunción es sumamente peligrosa. Me asomo a la ventana de mi casa y veo a mi vecino que no es creyente y yo soy mejor que él. Yo estoy listo. Y justo lo hago antes de venir al templo, ¿no? Yo voy a la iglesia. Ese impío que está con su parlante haciendo bulla, que no me dejó dormir, yo soy mejor. Hay un orgullo mental, hay una disposición de pensar más excelente o mejor de nosotros mismos de lo que deberíamos. Es una presunción peligrosa. Especialmente es una presunción peligrosa con respecto a la salvación, porque llega a muchos a engañarse y a creer que tienen la gracia de Dios cuando no la tienen. Se conforman con el reconocimiento de ser vistos por muchos. Su mente le lleva a confiarse, no se examinan a sí mismos y por ende no podemos esperar que su religión sea verdadera, sino que es superficial. Hay un peligro en este aspecto de este orgullo en la mente, pero también hay un orgullo con respecto a la voluntad, que es un afecto interno en este caso, por el cual una persona no se conforma con el estado en que Dios le ha colocado. Hay un orgullo en nuestra voluntad, no quiere el lugar, la posición que le ha colocado Dios, las circunstancias, la situación, no se conforma con eso. Desea algo mejor, algo superior a lo que Dios le ha dado. No debemos ir muy lejos para este ejemplo. Si nos vamos a Génesis 3, sabemos que Adán y Eva, puestos en un lugar perfecto, con un Dios perfecto, con una instrucción perfecta, anhelaron ser semejantes a Dios. Al punto que su voluntad fue movida, o su afecto fue movido a considerar que
transgredir la orden de Dios iba a ser mejor para ellos. Los iba a llevar a un lugar mejor. Serán como Dios. Entonces, nuestros primeros padres, al igual que ellos, Adán y Eva, todos los hombres y mujeres, en todas las épocas, hemos enfrentado el mismo orgullo, inconformes con el estado o condición en que Dios y su providencia lo han permitido. Y cuando unimos los dos tipos, el mental, la voluntad, cuando unimos esos dos tipos nos encontramos con una escena como por ejemplo la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:17, que decían, o que se decía, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Evidentemente se unen la mente, el orgullo de la mente, de la voluntad, y se considera suficiente, autosuficiente en ese sentido. O también, como por ejemplo, Absalón, recuerdan a Absalón, el hijo de David, quien pretendió ganarse el favor del pueblo, engañándose evidentemente por la aparente respuesta. En 2 Samuel 15:3 se menciona. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y conocemos el contexto, Absalón planificó desterrar a su propio padre con la intención de usurpar el reino de Israel, pero evidentemente inconforme con la posición que tenía. Por lo tanto, es fundamental, guardaos, dice el Señor, examínense, mira las motivaciones, identifiquemos las expresiones de orgullo en nuestro propio corazón, identifiquemos esas motivaciones egoístas, corrompidas. Es fundamental, porque en una u otra medida, muchas veces, en mayor o menor proporción, muchas veces llegamos a tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, o una inconformidad con el lugar o la situación en la cual Dios nos ha puesto, porque creemos que Dios es soberano. Todos los descendientes naturales de Adán entonces poseemos al final esa corrupción en nuestras propias almas, razón por la cual nuestro buen Señor nos advierte, se anticipa a sus discípulos, nos dice, guárdense, tengan cuidado de realizar esas cosas. ¿Qué cosas? De llevar a cabo una religión, una piedad, con la intención principal de ser vistos por los hombres, obteniendo de ellos y no de Dios el reconocimiento y una exaltación momentánea. Hombres obteniendo de ellos y no de Dios esto. El principio de nuestro Señor entonces en esta verdadera religión nos lleva a considerar, a que examinemos también, que nos guardemos, que examinemos ese orgullo interior de una forma muy cuidadosa, por lo menos por dos razones. Primero, porque cualquier buena obra externa que un hijo de Dios pueda realizar por la gracia que ha sido dispensada en su alma, también la puede llevar a cabo cualquier hombre natural, en su egoísmo, en su orgullo, en su dureza de corazón. Cualquier hombre natural puede llevar a cabo esa misma obra. ¿Ayudar a los pobres? ¿Pueden o no pueden ayudar a los pobres? Pueden hacerlo. ¿Pueden levantar oraciones? Pueden hacerlo. ¿Pueden abstenerse de alimentos? Pueden hacerlo. ¿Pueden incluso predicar la palabra? Pueden hacerlo. ¿Pueden practicar diferentes deberes externos, incluso aparentar un arrepentimiento o amar? Pueden hacerlo. El orgullo religioso entonces es un pecado que falsifica la gracia. Nosotros no podemos discernirlo tan fácilmente, pero Dios sí, y por eso nos advierte. Entonces, primero, cualquier buena obra externa de un hijo de Dios puede ser realizada también por cualquier otra persona común. Pero lo segundo es que, aunque hemos sido librados de muchos pecados, es decir, usted puede pensar en su vida anterior y usted dice, bueno, yo tenía este vicio, tenía esta debilidad, antes era así, pensaba de tal manera, hablaba de tal forma, y aunque muchos pecados en este sentido, el Señor nos ha permitido, si no alejarnos de ellos, por lo menos estarlos mortificando, y aunque esa es una realidad, y gracias a Dios por eso,
hay un pecado que todavía perturba continuamente a los hijos de Dios, y que es justamente el orgullo. Muchos otros pecados mueren, son mortificados o no vuelven a aparecer por mucho tiempo. Sin embargo, el orgullo surge constantemente en uno u otro tiempo, incluso en medio de la presencia de la gracia verdadera. Y tenemos que rogar como Pablo, cuando en Romanos 7 evidenciaba su deseo y explicaba su situación, su lucha con respecto al pecado, pero también describe cómo le fueron enviados de parte de Dios mensajeros que lo golpeaban para que no se envanezca en sobremanera. Así que a veces hay mensajeros que nos mueven el corazón así, para que no nos enorgullezcamos, no nos envanezcamos. En el contexto de la vida cristiana, privada o personal, en la familia, en la vida pública, en la vida corporativa de la iglesia, es fundamental no solo que hagamos cosas piadosas o religiosas, sino que también examinemos diligentemente, constantemente, cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos tales acciones. Y ese es el llamado de nuestro buen Señor, el cual quiere enfatizar a sus discípulos. Ese principio general para la verdadera religión. Hoy estamos en este lugar. Y quizás usted se haya tomado un tiempo para prepararse y estar hoy aquí, haya viajado largas distancias, dejó planchada la ropa el sábado, el día anterior, y todo eso. Organizamos todo lo que sea necesario para que hoy hagamos uso de nuestra devoción privada y pública. Pero además de dejar de preparado todos esos asuntos, también tenemos que detenernos y pensar en el por qué voy a realizar estas cosas. ¿Por qué? ¿He orado hoy? Sí. Espero que digamos sí. ¿Por qué y para quién? ¿He leído la Biblia? ¿Me estoy congregando? Sí. ¿Por qué y para quién lo hago? El pastor no me esté escribiendo el día lunes de por qué no vine el día anterior. ¿Voy a ayudar a un hermano o una hermana en tal situación? ¿Por qué y para quién? Si notamos, hay algún matiz a veces de agradar a las personas, a los hombres o mujeres con nuestras acciones. Pero el Señor Jesús nos dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ese no es el camino correcto. Cambia, moldea, transforma, reforma tu manera de pensar, tu manera de actuar. Examina las motivaciones por las cuales haces las cosas en la vida religiosa, examínalas. De lo contrario, no esperes más recompensa que la que recibes de los hombres, porque de Dios no va a venir. Eso nos lleva al tercer punto, el resultado o la recompensa. Leo todo el pasaje de Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Como ya mencionamos, hay un engaño posible en el que podemos incurrir. Así como existe una religión verdadera que produce verdaderas obras de piedad, también hay una religión falsa que produce falsas obras de piedad. Y por ende, esa falsa religión, esas falsas obras de piedad, tendrán también una falsa y superficial recompensa, que no viene de Dios, no viene del Dios de los cielos. Y cualquiera que se encuentre experimentando este tipo de resultados engañosos en su propia vida, una actitud de hipocresía o de vanagloria, no consistente con la vida cristiana verdadera, sin un verdadero cambio, es decir, hace cosas, pero no hay cambio, no hay satisfacción en lo que está realizando, no hay satisfacción en la vida cristiana. Si es así, necesita urgentemente rogar a Dios de un arrepentimiento verdadero y de la fe en el Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, si termina su camino así, al final la única recompensa que recibirá no será de parte de Dios. Muchos escribas y fariseos, a ellos se los describía, como ya dijimos, a personas que les gustaba orar en público para ser admirados. Y el Señor les dice, estos
ya han recibido su recompensa. ¿Cuál? Bueno, por su apariencia, por el teatro, que es el término que se usa en ese contexto, la simulación que están haciendo, ellos ya tienen lo que merecen. ¿Qué cosa? Fueron mirados por los hombres ya los felicitaron, los hombres ya los reconocieron como religiosos, o muy piadosos, ya fueron vistos por ellos, por lo tanto ya tienen lo que buscaban, lograron su objetivo, tienen su recompensa, fueron felicitados, adulados, aplaudidos, pero deben de saber también que eso será todo lo que recibirán, en esta vida y en la venidera incluso, si terminan así. Porque su intención nunca fue glorificar a Dios. No obraron con ese propósito. Entonces no recibirán de Dios ningún tipo de recompensa, ni terrenal, ni eterna. Pero alguien diría, pastor, hoy ha sido muy fuerte. ¿No cree que está siendo muy injusto o drástico? Es decir que Dios no los recibirá, no los beneficiará en ningún sentido. Primero, no soy yo quien lo dice. Es el mismo Cristo quien afirma eso, con total autoridad. Todos aquellos que vivan vidas religiosamente falsas, hipócritas o superficiales, todos aquellos que busquen solamente el favor de Dios o el reconocimiento de los hombres, no tendrán recompensa de parte del Padre. Eso es lo que dice Cristo. Pero segundo, si esto nos parece drástico o exagerado, es decir, las conclusiones de Cristo con respecto a este tema, piense por un momento en cuál ha sido el mal uso del santo nombre de Dios por personas que viven de esta forma. Es decir, dicen que son cristianos, viven vidas llenas de hipocresía, viven una religión falsa y externa, están expuestos probablemente a la verdad de Dios, sin embargo rechazan la verdad de Dios, pero delante del mundo se presentan como representantes de Cristo y de Dios, como ejemplo de los demás incluso, como personas destacadas y reconocidas. Si nos parece exagerado, pensemos en el constante mal uso del nombre de Dios por parte de ellos en el mundo. ¿Cómo en vano dice que son algo cuando no lo son? El Señor ha dicho siempre en su mandato, en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En tal sentido, el resultado o la recompensa que le espera a estos hombres o mujeres que se engañaron a sí mismos, viviendo una falsa religión toda su vida, va en armonía con la condición de su alma. No tienen a Dios por Padre, no han sido librados de sus pecados, no son hijos, por lo tanto terminarán sus vidas así. No hay ninguna recompensa que esperar de parte de Dios con respecto a ellos. Un día van a estar delante de Dios, un día enfrentarán a Dios cara a cara, pero no como un padre enojado, sino como un Dios justo y todopoderoso, que tendrá en cuenta cada ofensa, blasfemia y desobediencia contra su santo nombre, y que ha estado reteniendo su ira día tras día, y que un día esa ira será descargada sobre todos aquellos que endurecieron su corazón contra el Evangelio de Cristo. La única recompensa que les espera es ira y castigo si terminan en esa condición. Pero no así todos aquellos que por la gracia de Dios fueron llamados y traídos a Cristo para salvación, para perdón, para redención de sus pecados. ¿Quiénes? Por la obra del Espíritu Santo en su alma, solo por eso, por la obra del Espíritu Santo en su alma y por la instrucción de la palabra de Dios, pudieron ser diligentes, no perfectos, diligentes en examinarse, en observarse, en guardarse, en volverse de toda religión vacía y vana en la cual pudieron circundar en algún momento. Se examinaron, consideraron la palabra, consideraron el espejo, temieron al Señor y buscaron la meta principal de todo ser humano, que es glorificar a Dios con todo su ser, honrar a Dios con todo su ser. Sus vidas entonces fueron esos sacrificios perfectos delante de Dios por medio de Cristo.
santos, agradables a Dios. Ellos, el pueblo de Dios, sus hijos, sus discípulos, a ellos, Cristo les asegura que hay recompensas por parte del Padre, que un día seremos partícipes. Y aunque hacemos las cosas ahora, no las hacemos solo pensando en la recompensa que vamos a recibir, porque ya hemos sido suficientemente bendecidos en Cristo Jesús. Sin embargo, hay una recompensa futura para aquellos que vivan una religión verdadera, basado en los méritos de Cristo Jesús. Ciertamente, todas estas advertencias son para que estemos apercibidos, estemos atentos, examinemos y no perdamos pues esa recompensa futura que ha sido prometida al pueblo de Dios. Examinemos, guardemos, consideremos la recompensa. Es parte del principio inicial en esta sección que estamos considerando del Sermón del Monte. Eso nos lleva a las aplicaciones finales. Guárdense, es lo que ha dicho, examínense, cuídate de hacer cosas solamente para agradar a los hombres. Cuidado con el orgullo no mortificado, ten cuidado de terminar la carrera sin la posibilidad de recibir la recompensa de Dios. Hay principios generales que nuestro buen Señor nos enseña, nos advierte y nos exhorta a considerar. No dejes de escuchar la voz de tu Señor y que tu voluntad responda a ese llamado de tu Señor. Recuerda también que vivimos todos los días en su casa, en su cuarto, en el trabajo, en la metrovía, en el taxi, en el templo. Vivimos todos los días corandeo. Todos los días vivimos delante de la presencia de Dios. No solo el domingo. Todos los días vivimos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay nadie más que Él para conocer las verdaderas intenciones de nuestra religión. Y Él sabe si es verdadera o no. No hay cómo engañarlo a Él. En la iglesia podemos engañar a las personas y mostrar algo, pero a Él no hay cómo engañarlo. Sin embargo, nosotros somos llamados a darnos cuenta, a examinar, a considerar el tipo de religión que estamos viviendo cada día, y que sea de la mano con vernos en el espejo de su palabra. Nosotros no tenemos una doble vida. Espero que no sea así. No tenemos una doble vida. Una vida de religión y una vida secular o personal. La iglesia no tiene ese tipo de vida. Los cristianos verdaderos, tenemos una sola forma de vivir delante de Dios. En integridad, en plenitud, en coherencia, en temor de Dios, aquel que nos ha salvado nuestras almas. Por lo tanto, consideremos esto. Y por último, si tú estás aquí y no conoces a Cristo y has pasado toda tu vida viviendo una religión superficial, vana y vacía, sin ningún cambio en tu alma, si esa es tu condición y hoy estás aquí, pues es un buen día, para venir a Él en arrepentimiento y en fe. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, confía solamente en Él para que puedas vivir bajo una religión verdadera en la piedad que Él nos llama como creyentes. Oremos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Claramente es tu palabra. Y la misma nos hace ver cuán falto estamos muchas veces, aún con nuestros mayores esfuerzos. Pero te damos gracias por Cristo, porque Él sí vivió una verdadera religión perfecta y completa. Y en nuestras falencias o debilidades como creyentes, siempre tenemos los méritos de Cristo a nuestro favor y nuestra cuenta.
Sin embargo, Señor, ayúdanos a vivir de manera consecuente con eso. Ayúdanos a guardarnos nuestro propio corazón, a examinarnos, a examinar el tipo de religión que estoy viviendo. Guárdanos de los extremos de la vanagloria, o del descuido, o de la superficialidad. Ayúdanos a ser íntegros, porque tú lo conoces todo de nosotros, Señor. ¿Cómo engañarte? Tú lo conoces todo de nosotros. No queremos vivir una vida religiosa, vana y superficial. Señor, queremos agradarte. Ayúdanos a aquello. Y te rogamos, oh Señor, te rogamos por aquellos que se encuentran aquí, niños, jóvenes, adultos, que no te conocen, o que han vivido una vida religiosa vacía, o que no les interesa la religión. Señor, muéstrales a Cristo. Muéstrales a Cristo, Señor, te lo rogamos. Muéstrales su pecado, la condición de su alma, y dirígelos hacia Cristo para salvación de su alma. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.